Comenzamos ahora con anticuerpos fríos. Antes nada más voy a dar una explicación de qué es el CUMS directo e indirecto que me estaban preguntando. Y aquí tenemos lo que es el CUMS directo. Recuerden que también se llama prueba de antiglobulina directa. Y aquí necesitamos sangre de nuestro paciente en el que pensamos o sospechamos que tengo una anemia hemolítica autoinmune. En este caso recuerden que es por anticuerpos calientes, aunque ahorita vamos a ver que hay IgG frías también. Entonces aquí es la sangre completa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener eritrocitos de mi paciente y suero o plasma del paciente donde vienen los autoanticuerpos. Entonces requerimos sangre total del paciente. Lo vamos a incubar. Bueno, se supone que ya se pegaron. Entonces estos, al ser calientes, quedan pegados. Lo vamos a incubar a 37 grados o en baño María, pues. Una jícara con agua tibia para que estos permanezcan pegados, mis autoanticuerpos, por eso dice aquí a 37 grados, y voy a utilizar el reactivo de CUMS, que recuerden que es un anticuerpo de conejo dirigido contra la región FC de mi inmunoglobulina humana, el problema que yo estoy buscando, y esto es lo que vamos a hacer, a aglutinar eritrocitos de esta manera, que es lo que vemos aquí, y yo voy a observar aglutinación en mi tubo de ensayo. Recuerden que hay varias pruebas de CUMS, unas se hacen en tubo de ensayo, otras se hacen en placas, otras se pueden hacer en tarjeta y por varios métodos, ¿no? En este caso a 37 grados. Después vamos a ver que podemos hacerlo en frío también, cuando buscamos o pensamos pues en lo que es mi problema. Este es el problema en medicina, que solo decimos CUMS positivo o negativo y no decimos cuál de todos los CUMS, si poliespecífico, monoespecífico, etcétera, ¿no? Nada más decimos positivo o negativo. Pero ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces esto fue la prueba de CUMS directa. Y lo que me traduce es que si yo veo aglutinación en la placa o en el tubo de ensayo o en la tarjeta, lo que voy a decir es que mi anticuerpo de conejo sí aglutinó y sí tengo presencia de autoanticuerpos en este caso. Y el CUMS indirecto, su nombre lo dice, ahí vean cómo es plasma del paciente donde se supone que están los anticuerpos, pero yo voy a usar eritrocitos de otro paciente, unos eritrocitos comerciales ya que se venden por casas comerciales que tienen el antígeno conocido. En este caso el RH, por ejemplo, entonces estos eritrocitos ya se conocen que tienen el RH, pero recuerden que es de un donador, por ejemplo, pues de una casa comercial. Y nuevamente yo quiero demostrar que tengo autoanticuerpos en el plasma de mi paciente. Entonces tomo plasma de mi paciente, lo incubo igual a 37 grados con eritrocitos de otro paciente que sé que tienen ese antígeno, el RH, ya conocido pues. Y de aquí en adelante es lo mismo. Entonces, si está presente el RH, que es este azul, recuerden este pequeñito, entonces se va a pegar mi autoanticuerpo. Vuelvo a agregar el reactivo de CUMS para aglutinarlo, el anticuerpo de conejo, y vuelvo a ver la aglutinación, y esto es lo que llamamos CUMS indirecto. Ahora, ¿para qué me sirve uno y otro? Lo ideal es hacer el CUMS directo, pero el indirecto cuando lo puedo ocupar o cuando más o me funciona mejor. Aquí lo vemos, por ejemplo, hay una prueba que se llama prueba a, eh, de anticuerpos irregulares o búsqueda de anticuerpos o de títulos, etcétera. Tiene varios nombres en donde yo voy a demostrar a qué títulos o se sigue produciendo el fenómeno de mis autoanticuerpos. Ya hay tablas establecidas que a cierto título más o menos me da ciertas unidades internacionales de autoanticuerpos en este plasma. Entonces aquí lo que tengo yo es el suero del paciente, como vemos acá a su izquierda, este es el suero. Entonces aquí podremos decir que está 1 a 1 el suero con la cantidad de X de anticuerpos. Entonces yo voy a diluir, eh, por ejemplo, X cantidad de mililitros, 2 mililitros de plasma. Ahora le agrego 2 de solución salina y va a estar diluido a 1 en 2. Y de aquí vuelvo a tomar 2 mililitros y lo diluyo con otros 2 de solución salina y va a ser 1 en 4, y así me voy a todos los tubos.
Y de cada tubo, obviamente, entre más me aleje, más diluido va a estar y menos anticuerpos. Entre apenas comienza la prueba, va a haber todavía gran cantidad de autoanticuerpos. Entonces, de estos tubos voy a ir tomando plasma y voy a hacer el CUMS indirecto que acabamos de explicar. Y voy a ver hasta qué títulos o número de diluciones me sigue produciendo el fenómeno. Y es cuando yo digo, entonces tiene un título en este ejemplo, todo sigue siendo positivo, positivo. Todavía hasta aquí produce aglutinación, pero a partir de la dilución 1 a 128 ya no se produce la aglutinación y es cuando digo que mi título, en este caso son de 1 a 64. Hay títulos más altos, de 1 a 500, de 1 a 1000. Entonces, entre obviamente entre más altos sean mis títulos, más síntomas va a tener el paciente y más fenómenos de hemólisis y todo lo que vimos va a desarrollar. Otro ejemplo aquí de 1 en 10, puedo diluirlo a más, por ejemplo, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000 y nuevamente dependiendo a qué título se va a producir el fenómeno. Les paso rápido un caso que acabamos de ver. Este es del 3 de diciembre del año que acaba de terminar. Y vean cómo llegó esta paciente, una mujer de 65 años. Aparentemente no tenía ninguna enfermedad autoinmune, o sea, a esta edad y nunca tuvo enfermedades autoinmunes. De pronto comienza a tener estas crisis y llega a anemia. Vemos la hemoglobina, no el hematócrito. Recuerden que no me sirve de nada el hematócrito. Ya vayan trabajando con eso y solo veo el valor de hemoglobina y me dice que está en 4, vamos a decir. Obviamente está abajo, ya tiene, desde aquí ya hago el diagnóstico de anemia, dijimos que no siempre va a haber anemia, en este caso sí lo hay. Y me voy a ver el volumen, vemos que es de 166, o sea, un volumen muy alto. Esto decíamos que podría ser un error y clasificarlo como una macrocítica cuando es una falsa macrocítica, porque este volumen no es real, este volumen está dado por los reticulocitos, recuerden. Así es que no hay deficiencia de B12 ni de ácido fólico. Bueno, aquí porque ya lo comprobamos, pero es el ejercicio que tenemos que hacer. Y vean también la concentración media de hemoglobina en picogramos también es muy alta, 43. O sea, hay células, esto me está traduciendo que hay células hipercrómicas. No anemias hipercrómicas, sino células hipercrómicas que vienen siendo los esferocitos y los microesferocitos. Y las células grandes vienen siendo los reticulocitos. Y si vemos la concentración de hemoglobina está baja, podríamos decir que es hipocrómica. ¿Por qué? Porque hay mucha reticulocitosis y aparentemente decíamos que el aparato los sensa como hipocrómicos. Entonces vean todas estas discrepancias y vean las plaquetas, 127 ligeramente disminuidas, que pudo haber sido cualquier otra cosa, pero si esto persiste, recuerden que esto puede ser un síndrome de Evans. Y para una semana después vean la misma paciente con hemoglobina ya había subido un gramo más aproximadamente, pero sigue teniendo un volumen alto porque están bajando los reticulocitos, pero siguen estando altos porque está respondiendo, al igual que las concentraciones de hemoglobina, ¿no? La corpuscular y la media, y las plaquetas siguen estando ligeramente disminuidas, así es que esto podría ser un Evans o simplemente que la baja de plaquetas sea un fenómeno aparte porque no es tan importante. Posteriormente vemos aquí, ahorita no veremos el perfil de lípidos, pero veamos estos que están señalados. La bilirrubina total está alta y vean cómo tengo patrón mixto, lo que decíamos, una bilirrubina directa alta al igual que la indirecta, pero más alta la indirecta que la directa, pero es un patrón mixto y aquí no hay como tal una obstrucción. Si esto llegara a ser crónico y la enfermedad y no se quitara con el tratamiento, pues sí podría desarrollar un patrón obstructivo, por lo que ya explicamos en el video anterior. Y decíamos la deshidrogenasa láctica, pues obviamente vean hasta está en 800, cuando debe estar hasta este valor más o menos, al igual que la aspartato, que también ya explicamos las razones. Solo quiero que vean el caso de manera rápida porque ahorita lo vamos a comparar con anticuerpos fríos. Y esta es otra, vean, acabo de cambiar, esta es la anterior y esta es
que llegó, digo, a la semana después, vemos como ya bajaron las bilirrubinas, es decir, mejoró la paciente. Podríamos decir que esta fue una crisis o unas pequeñas crisis que sí llevaron a la paciente a anemia, y estas también, las enzimas ya bajaron, ¿no? Desafortunadamente yo me enteré el caso después y le tomé estas fotos a la paciente, pero ya una semana después. Entonces ya la ictericia no es tan notable, las escleras o las mucosas podemos ver que ya no es tan evidente, pero sí tiene todavía esta piel de palidez y leve ictericia, comparen con el pelo cano. Y a propósito tomé la del pabellón auricular, por lo que vamos a ver ahorita con autoanticuerpos fríos, que la clínica es muy diferente, y el comportamiento clínico y el tratamiento. Y este es el frotis de la señora. Nuevamente volvemos a ver esta población muy redonda de esferocitos. Estas son las células hipercromáticas. Estos cuerpos de Howell-Jolly, que recuerden que es cromatina. Y estas células grises más grandes, que son los reticulocitos de estrés, que son los que me estaban dando este aumento de volumen. Y esta foto es muy bonita porque esta también es de la paciente. Y vemos cómo aquí afortunadamente se acomodaron la población pequeña e hipercrómica, que son los esferocitos y microesferocitos, que corresponden a esta población, esferocitos y microesferocitos. Es esta cola de aquí, y esta de acá es las células que quedaron por fuera, las más grandes, y que son sobre todo reticulocitos estos, ¿no? Este todavía se le ve el movimiento y parte como un estoma, que son estos de acá. Entonces es muy clásico este caso. Lástima que llegó después de que les presenté el video de anticuerpos calientes, pero no importa, aquí lo estamos viendo para la introducción a los anticuerpos fríos. Entonces, una cosa importante: ¿por qué decimos esferocitosis hereditaria versus anemia hemolítica por anticuerpos calientes? Autoinmune, obviamente. El cuadro hematológico, o sobre todo en frotis, se ve exactamente igual. Voy a ver tanto población de esferocitos y microesferocitos, reticulocitosis, presencia de eritroblastos en circulación, y esta pues morfología, que a veces puedo ver estomas o no. Estomas como este de aquí o estos de acá, pues sugieren lesión contra el RH, recuerden. Pero en esferocitosis hereditaria casi no voy a ver estomas, pero todo lo demás sí. Entonces, si este cuadro hematológico o de frotis lo veo sin ningún dato, esto bien puede ser una esferocitosis hereditaria. De hecho, tenemos el caso donde sospechaban de una... El médico, recuerden que entiende anemia hemolítica, la asocia inmediatamente con autoinmune, y tenemos un montón de anemias hemolíticas por otras causas, por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo. Pero por costumbre, cuando escuchamos a los doctores decir anemia hemolítica, se están refiriendo a la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, cuando les decimos esta es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, porque la mandaban como esferocitosis hereditaria, por ejemplo, entonces el médico dice, entonces no es una anemia hemolítica, sino es una esferocitosis hereditaria. Pues perdón, pero tanto la esferocitosis hereditaria es igual de hemolítica que la autoinmune, por eso tiene el mismo cuadro: presencia de eritroblastos, esferocitos, reticulocitos, etcétera, aunque ya vimos que los mecanismos por los que se forman son diferentes. Pero quiero que notemos esto. Entonces, tenemos estas malas costumbres de pensar que anemia, o de asociar anemia hemolítica con anemia hemolítica autoinmune. Y esferocitosis hereditaria, como su nombre lo dice, pensamos que es una esferocitosis como tal, hereditaria, pero entiéndase que produce el mismo grado de hemólisis. Tan hemolítica es la hereditaria como la autoinmune. Es más, la autoinmune me da más esferocitos, porque por ahí hay una leyenda de los clínicos que de hecho así lo frasean y lo dicen en sus presentaciones. Dicen se refieren al porcentaje sobre todo de reticulocitos, es decir, entre más reticulocitos yo vea en mi frotis, dicen así, más del 10% de
estos de reticulocitos sugiere esferocitosis hereditaria y menos del 10% anemia hemolítica autoinmune. No, eso depende de la gravedad de la hemólisis. Entre más hemólisis tenga, mayor respuesta reticulocitaria. Eso no me hace la diferencia entre esferocitosis hereditaria y anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Así es que eliminen esa parte también. Eso es cosa muy aparte. O sea, ya son dos cosas de los clínicos que me están diciendo. Una, que basándose que los reticulocitos me hace la diferencia. No, eso es más, la mitad de las esferocitosis hereditarias, la mitad, o sea, el 50% de todas las esferocitosis hereditarias en el mundo son asintomáticas. Es decir, ¿qué quiero decir? Que dan un grado mínimo de hemólisis y por ende, una, pasan desapercibidos, dos, no forman tantos reticulocitos. De ahí quizá está el problema, aunque ellos dicen lo contrario, que entre más reticulocitos haya, sugiere esferocitosis, no, y así lo dicen, más del 10% es esferocitosis hereditaria. Error y muy grave. Y viceversa, puedo tener anemias hemolíticas autoinmunes leves o ya vimos episódicas que tampoco me den tanta reticulocitosis. Entonces en eso no radica, señores. Ahora bien, comencemos pues con anticuerpos fríos. Es importante ver esto porque simplemente la morfología de la inmunoglobulina y la temperatura, recuerden que cualquier proteína tiene un pH óptimo al cual actúan y una temperatura óptima. En este caso aquí es donde se aplica bien esto, que al ser pentamérica le permite fijarse de un lado a un eritrocito y del otro también, o de este lado. Y aparte, la temperatura. Estos actúan pues a temperaturas menores de 37 grados. Decíamos en el video pasado que los anticuerpos calientes actúan a 37 grados, pero los fríos es a menos de 37, es decir, pueden ser 34, 33. Pero la literatura generalmente da estos valores de 0 a 4 grados y este es otro problema. ¿Por qué? Porque es un espectro muy amplio de 0 a 34, vamos a decir, o a 30. Aquí le puse a 30 nada más por ponerle, pero entre este espectro es el problema en la clínica, porque si nada más decimos que de 0 a 4 grados, pues no. Tanto 25 grados es frío como 0 grados es frío. Es decir, la temperatura menos de 35 pues ya prácticamente puede ser incompatible con la vida, así es que todo lo que esté por abajo de esto se considera autoanticuerpos fríos. Entonces también elimine eso de 0 a 4 grados. De hecho, los que más me dan problema en la clínica son los que están arriba de los 4 grados. 20, 30 grados. Esos son los anticuerpos que más me van a dar problema, ¿no? Y aquí veamos lo que decíamos. También tenemos IgGs frías, que es la que llaman los clínicos la hemolicina bifásica. Porque por esta razón pues de que puedo tener fríos y calientes, pero tan bifásica es la IgM, porque ya vimos que hay IgMs calientes también. Pero estrictamente lo que siempre se dice que los anticuerpos fríos son IgM y dos subtipos de IgG, la 1 y la 3, que ya lo habíamos visto. En el caso de la hemoglobinuria paroxística por frío es contra el antígeno P y son IgGs frías. Y en el caso de las crioaglutininas, que es lo mismo que enfermedad por anticuerpos fríos, no confundir con crioglobulinas. Crioaglutininas son anticuerpos que se fijan en frío a su antígeno. En este caso el antígeno es el I mayúscula y minúscula. Y estas son las IgMs que decíamos que por excelencia fijan complemento. Entonces estas dos propiedades son es lo que me va a hacer la gran diferencia clínica. Es decir, el ser pentamérica o hexamérica me permite aglutinar en frío y me da cianosis en las partes distales. Pero en órganos calientes se disocia esta unión y fija complemento y me da hemólisis intravascular. Entonces, otro problema en los libros. Dicen que también me da hemólisis extravascular. Claro, ya vimos que sí, pero la hemólisis en anticuerpos fríos es totalmente al revés de lo que vimos en calientes. La hemólisis predominante es intravascular
y voy a tener poco extravascular. Y ahorita lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque la IgM es por excelencia fijadora de complemento, pero recuerden que los macrófagos pueden tener receptores y los neutrófilos también para el C3b. Entonces, aunque mi IgM se despegue en órganos calientes, el complemento o las opsoninas quedan pegadas y puedo tener por este mecanismo hemólisis extravascular y formación todavía de esferocitos, pero no va a ser tan importante. El principal daño es intravascular, de ahí que los pacientes orinen rojo y todos los datos que ya vimos de hemólisis intravascular. ¿Por qué? Porque al fijar C3b también se echa a andar a temperatura de 37 grados el complemento y terminamos haciéndole hoyos a la membrana del eritrocito y liberación de hemoglobina a la circulación en los vasos. Veamos aquí para ejemplificar mejor todo esto. Vean, puse 3 IgMs a diferentes grados, decíamos. Llegar a temperaturas de 0 grados es difícil, ¿no? Y necesitaría vivir en un lugar muy frío todo el tiempo para tener este problema. Temperaturas medias, que de hecho es lo que alcanzamos aquí en la ciudad a veces, también eso sí puede ser más frecuente. Pero vean, 34 grados se acerca mucho a 37, entonces ¿cuál creen que me va a dar más problemas de todas estas? Su unión óptima, por ejemplo, de la unión más fuerte se produce a 0 grados. De la unión más fuerte a su antígeno se produce a 20 grados. Y de a 34. Esa es una cosa. Entonces, aunque yo esté en un lugar frío, pero mi temperatura interna es 37 grados, pues 34 se acerca más a 37 que 0. Entonces, aún viviendo en lugares fríos, estos me dan más problema que estos. Por esta simple y sencilla razón. Por eso digo de este espectro, no nada más decir de 0 a 4 grados, no, eso no dice nada. Y al contrario, bloquea al estudiante o después no se entienden muchas cosas que vamos a decir. Ahora, este esquema ya lo habíamos visto, pero con una IgG. Ahora, este es una IgM y decíamos en este caso es hexamérica. Entonces, esta propiedad le permite pegarse de un lado a un eritrocito y del otro también. Por lo tanto, los aglutina desde el inicio en frío, porque estamos hablando de anticuerpos fríos. Entonces, no requerimos aquí de la prueba de Coombs. ¿Por qué? Porque el Coombs era para ver la aglutinación, un fenómeno que yo produzco al agregar el reactivo de Coombs. Pero aquí no lo necesitamos por esta sencilla razón, por esta forma pentamérica o hexamérica. Y vean cómo el antígeno aquí ya no es el RH, sino el antígeno I mayúscula, I minúscula. Aunque hay otros, a veces es solo contra el I mayúscula, a veces solo contra el I minúscula, a veces contra el H. El antígeno P en el caso de la hemoglobina paroxística por frío. El IH también hay otros. La lista es un poco similar a la que vimos en anticuerpos calientes, pero lo que quiero que entendamos es el ejemplo clásico del antígeno I. Y esto aplica para todos los demás. Entonces, esta propiedad no la pierdan de vista. Y ahora, ¿qué pasaría si agregáramos el reactivo de Coombs? Que aquí lo tenemos. Vean aquí dos cosas. Esta, al ser por excelencia la IgM fijadora de complemento, pues por una parte me va a aglutinar eritrocitos en las partes frías del cuerpo, pabellones auriculares, punta de la nariz, los pulpejos de las manos y pies, algunas partes, obviamente capilares superficiales de la piel. Entonces ahí voy a tener cianosis por esta aglutinación, que ahorita vamos a explicar el por qué. Pero en esa parte se fija el complemento, pero el complemento no actúa en frío. Por lo tanto, cuando el eritrocito regresa a un órgano caliente, no siempre va a regresar a un órgano caliente, a lo mejor vuelve a dar la vuelta por la piel y ahí sigue produciendo cianosis. Pero los que sí lleguen a órganos calientes, que de hecho son la mayoría, pues lo que va a hacer es que el complemento se quede atorado a la mitad, pero una vez llegando a 37 grados el complemento se echa a andar y fija todas las demás porciones. Llegamos a fase de MAC y se produce la hemólisis intravascular. Pero si yo aplico el reactivo de Coombs ya en un tubo de ensayo, en placa o en tarjeta, pues a veces no va a reconocer a la IgM. Hay varios reactivos de Coombs, decíamos, unos
también esto pasa lo mismo con la IgA, porque el reactivo de Coombs generalmente fue diseñado para una IgG. Y ahora ya tenemos más modernos, más técnicas, ya hay poliespecíficos pues que reconocen fracciones del complemento como el C3b o C3d, y a la vez también a la IgG e IgA, pero el original no reconocía las IgAs y es lo que decíamos atípico. Y sí es autoinmune y la prueba me salía negativa. Otro ejemplo más para decir que aquí es al revés, Coombs negativo y la enfermedad sí es autoinmune. Y aquí pasa lo mismo, la IgM a veces es reconocida, a veces no por esta porción FC, dependiendo de qué reactivo de Coombs use. Pero lo que quiero que notemos es que ya no es necesario, ¿por qué? Porque desde un inicio lo aglutinó, es decir, yo ya hice el diagnóstico desde el tubo de ensayo, porque el tubo de ensayo sí está frío, por lo tanto mi sangre se empieza a aglutinar y yo lo puedo ver. Y nuevamente caemos en lo mismo de decir que la muestra ya no sirve porque se hemolizó. Entonces, aunque yo aplique esto, pero si yo tengo un reactivo de Coombs poliespecífico que también reconoce fracciones del complemento, pues eso sí me puede ayudar. ¿Por qué? Porque esta, aunque se despegue, pero si fija el complemento y tengo anticuerpos de Coombs dirigidos también contra fracciones del complemento, me va a aglutinar eritrocitos, uniéndolos como ya vimos, y es por eso que hay que usar sobre todo reactivo de Coombs poliespecífico. Y ya si quiero saber bien cuál de todos es, pues hay monoespecíficos dirigidos contra la globulina y dirigidos contra fracciones del complemento, y puedo así yo saber cuál es el que estoy utilizando. Entonces este esquema, vean cómo de este lado podría unir a otro eritrocito, y es de hecho lo que vamos a ver, ¿no? Les recuerdo el Coombs de anticuerpos calientes, ¿no? Aquí sí tiene que ser este puente contra la IgG, porque la IgG no tiene esta propiedad y aquí es el RH, pero, y vean que esto es a 37 grados y yo lo produzco, pero vean acá dice espontáneo. ¿Por qué? Porque una vez que yo le saco sangre a mi paciente, ya no está a 37 grados, ya en la jeringa tiene temperaturas menores, en el tubo de ensayo pues más, y si el laboratorio tiene aire acondicionado, pues esos tubos de ensayo suelen estar fríos. Por lo tanto, la sangre que yo pongo en el tubo de ensayo comienza a aglutinarse. Vean, aquí es el antígeno I y mi inmunoglobulina es una IgG, y los aglutina espontáneamente sin necesidad del reactivo de Coombs. Entonces desde ahí ya está hecho el diagnóstico, entonces no necesito agregar el reactivo de Coombs. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hablábamos de los títulos. Si yo tengo títulos muy bajos o es una crisis leve y con títulos bajos, pues a lo mejor yo no voy a notar que mi tubo de ensayo está aglutinado porque no es tan obvio. ¿Y cuál es el problema? Que el Coombs yo lo hago a 37 grados. Entonces cuando haga mi baño María y le agregue el reactivo de Coombs, esta IgM se despega. Y si mi reactivo de Coombs solo va dirigido contra globulinas, pues me va a salir otra vez negativo porque lo estoy haciendo a 37 grados, donde esta ya no se une fuertemente a su antígeno, se despega del antígeno y mi Coombs sale negativo, y otra vez sí es autoinmune. Por eso inicié con las pruebas. Entonces esto puede estarse haciendo a 37 grados, sí, pero mi inmunoglobulina es fría. Pero ¿qué pasa si mis títulos son altos? Pues de repente voy a ver que esa sangre que deposité en el tubo de ensayo se empieza a gelificar o a cuajar, o como le quieran decir, o como que se ve pues como cortado, y es porque mis títulos son altos y ya no hay necesidad de hacer el reactivo de Coombs, ¿no? Y esto es lo que veríamos, ya lo habíamos visto. Entonces esto no es más que esto, pero recuerden que esto es espontáneo, empiezan a aglutinarse, las IgMs aglutinan muchos eritrocitos, pero en frío. Y esto es lo que veríamos. En tubo de ensayo se debería ver homogénea la muestra, pero cuando yo empiezo a ver esto como cortado, puntos para todos lados, pues eso significa aglutinación. Esto es en tarjeta, ahorita voy a explicar, pero lo que quiero que notemos es que se ve igual, ¿no? Como algo cortado.
y eso significa positividad, y luego nuevamente pasa el mismo fenómeno, le decimos al interno que sacó mal la muestra o que se le hemolizó la muestra y regresamos a ese paciente y nos estamos perdiendo de hacer el diagnóstico. Y si fue una crisis y después ya no la vuelve a presentar o tiene títulos bajos, la siguiente muestra podría ya no ser tan representativa como la primera y yo ya tiré esa muestra, aparte de regañar al interno. Por eso hay que ver todo lo que este espectro de las temperaturas y las formas de anticuerpos, si es pentamérica, si es dimérica como la IgA, etcétera. Y todo eso lo tengo que tener presente, si no pues me voy a perder muy fácilmente. Entonces, esta es una tarjeta. ¿Cuál es la base? Que yo en estos pocillos pongo la muestra del paciente, los eritrocitos, más o menos a esta altura. Tengo un gel, todo esto es gel, pero aquí tengo concentrados mis anticuerpos, por ejemplo para un grupo sanguíneo, y filtro estos eritrocitos, esto lo meto a una centrífuga. Si filtro los eritrocitos, si no está el antígeno que yo busco con este anticuerpo producido también en casas comerciales, pues estos se van a sedimentar y quedan hasta abajo porque se filtran sin haber reacción aquí. Este es el ejemplo de un caso negativo. Mis eritrocitos se van al fondo porque los anticuerpos de aquí no hicieron reacción. En el caso de una prueba positiva, cuando estos anticuerpos están aquí, al pasar los eritrocitos se quedan atorados aquí y no descienden a esta parte del tubo, y es cuando yo digo positivo acá, negativo acá. Esto se usa para hacer pruebas de grupos sanguíneos, para hacer pruebas de Coombs. También les decía que esto es una tarjeta, nada más les voy a dar un ejemplo, después veremos más sobre esto. Esta es una tarjeta de las que usamos donde yo trabajo, y vean, ustedes ya nada más viendo esto me pueden decir qué es. Si esto es positivo, lo que está permanece arriba y lo que permanece abajo es negativo, pues ya me pueden decir, por ejemplo, un control. En el control el gel no tiene nada, no hay anticuerpos aquí, por lo tanto por eso se llama control. ¿Por qué? Porque me sirve que es puro gel nada más y me da idea porque mis eritrocitos deben de estar abajo. ¿Por qué? Porque es puro gel sin anticuerpos. Entonces simplemente al centrifugar se sedimentan y quedan, se van hasta abajo, y es como yo digo, control negativo. Pero ¿qué pasaría si en ese mismo plasma de ese paciente tengo autoanticuerpos? Podría disociarse como acá. Y desde un inicio yo digo, bueno, este control está mal, o a lo mejor tengo autoanticuerpos en mi mismo paciente, ¿no? Que estoy usando de control. Es un ejemplo nada más, pero veamos estos. Este es de un grupo sanguíneo, entonces si este es positivo, pues es un A. Negativo para B, obviamente AB también es positivo porque contiene este A. Y el RH se hacen dos pruebas, pero quiero decir que el RH es positivo, entonces este es A positivo. Estos son controles. Obviamente los que son A pues forman anticuerpos contra todos los demás grupos, por lo tanto aquí estos son otros controles, pero al revés, es decir, como este es A, pues no tiene anticuerpos contra su propio grupo, por lo tanto el A es negativo, baja, pero sí tiene anticuerpos contra otros grupos, por ejemplo el B, ¿no? Es decir, en el plasma de este paciente sí hay anticuerpos contra eritrocitos B y por lo tanto es positivo. Analicen esto, pero lo que quiero que notemos es la base de todo esto, porque no nada más es decir Coombs positivo o Coombs negativo. Entonces hay que ver si se hace en frío, si se hace en baño María, si es poliespecífico, monoespecífico, si detecta IgAs o solo IgGs, componentes del complemento, etcétera, ¿no? Y hay más todavía, pero no me quiero meter más allá en esto, entonces para no perdernos del tema. Y qué es lo que va a tener en el frotis una enfermedad por aglutininas frías o crioaglutininas, pues es esto, ¿no? Por un lado voy a tener reticulocitosis y muy pocos esferocitos como aquí. Y por otro lado voy a ver la aglutinación en frío en el tubo de ensayo, por lo que decíamos. De hecho, un dato importante, sobre todo para los hematólogos que luego los veo que no pueden hacer bien sus frotis, es este, porque
el no poder extender bien el frotis les está diciendo que hay grumos en la sangre. A lo mejor yo no alcanzo a ver con el ojo nada más o a percibir que en el tubo hay aglutinación, pero a la hora de que trato de hacer mi frotis, en vez de si siempre me salen delgados y ahora no puedo hacerlos delgados, ese es un dato que les puede estar diciendo que hay autoanticuerpos, sobre todo este tipo de IgM fríos, ¿no? Aunque recuerden otra vez que hay IgMs calientes y esos me dan más problema. Por eso les puse el cuadro de IgMs que actúan en 0, en 20 y en 34 grados para que se den una idea. Una IgM de 34 grados se acerca a temperaturas más cercanas a la del cuerpo humano, por lo tanto son los que me dan más problemas en la clínica y no esto que se dice de 0 a 4 grados. Y esto es lo que veríamos en un histograma. Decíamos la otra, por eso inicié con eso, veíamos reticulocitosis y esferocitos. Aquí vemos menos esferocitos, algo de destrucción, y también puedo ver reticulocitosis, pero algo importante y que es artificial es esto, una macrocitosis falsa, pero muy muy alta, hasta por acá incluso se salen del cuadro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el aparato está viendo? Los verdaderos macrocitos quedan por aquí, pero ya que se pasan hasta acá es que son aglutinados, que el aparato está midiendo como si fuera un eritrocito gigante, estos varios aglutinados. Y ustedes pueden hacer un experimento muy simple que de ese mismo tubo de ensayo del que corrieron la biometría hemática y les da este histograma, lo meten a agua tibia o a baño María pues, y vuelven a correr la biometría y ya no van a encontrar esta población. Esta población ahora les sale por acá. ¿Por qué? Porque al meterlo al agua tibia se despegan las IgMs, se separan los eritrocitos y el histograma me sale muy diferente de unos minutos a otros, fíjense. Cuando lo hice en frío porque el tubo de ensayo está frío y me da este resultado. Meto ese tubo de ensayo a agua caliente y 5 minutos, 10 después vuelvo a correr la biometría hemática y ya es otra totalmente diferente, y este es otro dato que les puede decir el diagnóstico. Y lo que decíamos, otro fenómeno es a la hora de extender, ¿no? Para los hematólogos que les salen frotis gruesos, pues podríamos estar ante un caso de estos. Aquí vemos diferentes títulos. Aquí podríamos decir que se medio extendieron. Aquí vean cómo están agarrados. Ahorita vamos a ver fotos mejores. Y hasta estos grumos, ¿no? Claro, esto se puede ver artificialmente si yo hago frotis gruesos todo el tiempo. Por eso digo, los hematólogos que generalmente están acostumbrados o deberían estar acostumbrados a hacer frotis delgados, translúcidos, transparentes, cuando obtienen estos resultados probablemente es por estas alteraciones, ¿no? Y hay que hacer todas las pruebas que acabamos de decir. Y también voy a ver cuerpos de Howell-Jolly, decíamos esta cromatina que de repente, esto sucede de manera normal en todos nosotros. Por cada división celular podemos tener 1, 2 o 5 cuerpos de Howell-Jolly de cada 10.000 mitosis. Aquí vemos dos anafases, vemos como los microtúbulos jalan los cromosomas para acá y para acá, y de repente una o dos de cada 10.000 mitosis se queda atorado un fragmento, y a la hora que la célula se divide, uno se queda normal y la otra se queda con el núcleo y un micronúcleo, que es el cuerpo de Howell-Jolly. El núcleo es expulsado en el eritroblasto, pero el micronúcleo persiste y es lo que llamamos cuerpos de Howell-Jolly. Entonces, ¿por qué vemos más cuerpos de Howell-Jolly en estos pacientes? Pues como hay mucha hemólisis, hay mucha división celular, hay más probabilidades, pero estas las elimina el vaso. Pero no es raro que el médico le quite el vaso a su paciente que tiene anemia hemolítica, sin ver si es por fríos o calientes. Ya veremos que por anticuerpos fríos de nada me sirve quitarle el vaso, así es que hay que comprobar bien esto. Si es una anemia hemolítica mixta por fríos y calientes, pues sí está justificado quitarle el vaso, pero lo que quiero decir es que si mi paciente ya está esplenectomizado, pues por un lado tengo más probabilidad de verlos porque está aumentada la división celular por esta hemólisis y este aumento de reticulocitos. Hay más probabilidad, pero por otro lado, si le quito el filtro que me quitaba estos cuerpos de Howell-Jolly, pues ya, de hecho esto puede ser una prueba positiva, es decir, si yo a un paciente por anticuerpos calientes, por ejemplo, le quité el vaso
y a veces hay vasos accesorios. Es decir, yo lo ideal que debo de ver en mi paciente posterior a quitarle el vaso es seguir viendo todos los años posteriores de su vida, seguir viendo en su frotis cuerpos de Jaboglioli. ¿Qué pasa si de repente constantemente yo veía cuerpos de Jaboglioli, pero 2, 3 años después ya no los veo? Cuidado, porque ese paciente pudo haber tenido un vaso accesorio, sobre todo en la cola del páncreas o en estos lugares que suele haber. Y ese vaso accesorio comienza a crecer y nuevamente comienza a eliminar los cuerpos de Jaboglioli y al rato me va a dar problemas. O incluso hay resecciones o esplenectomías mal realizadas que con que llegue a quedar un pedacito de vaso por ahí, o que perdón por la palabra, vamos a decirlo simple, que quede sembrado, que se le caiga al cirujano un pedacito de vaso al peritoneo, ese vaso puede volver a crecer y darme estos problemas. Entonces, cualquier anemia hemolítica, sea autoinmune o no, me va a dar cuerpos de Jaboglioli por esta razón. Pero este es un dato importante en las autoinmunes. Y aquí para que comparen los anticuerpos calientes con fríos. Vean, el histograma es diagnóstico prácticamente. Hay pocas enfermedades que me dan esto. Y esto puede ser esferocitosis hereditaria o anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Y viceversa acá puede ser una falsa macrocítica por B12 o ácido fólico. O lo que decíamos, vuelvo a calentar la sangre y se deshace todo esto y es una falsa pues macrocítica. Ambas son falsas macrocíticas, pero ninguna tiene deficiencia de B12 o ácido fólico. Claro, puede haber alteraciones mixtas, ¿no? Con malabsorción y aparte de anemia hemolítica, pues va a tener las dos cosas, pero para que vayamos viendo las diferencias. Y aquí se ve el tubo de ensayo normal, el plasma se debe ver homogéneo, y si hay aglutinación en frío, porque el tubo de ensayo pues no está a 37 grados, pues se va a aglutinar, y es lo que decíamos, voy a ver esto, pero yo caliento esta muestra y vuelve a pasar a este estado y vuelvo a correr la biometría y esto se deshace. Hay otras formas también, hay otras que se hacen en botón y donde mi reactivo es de este color. ¿Para qué? Para hacer este contraste entre azul y rojo y poder observar mejor la aglutinación, pero no se requiere, pero si lo tenemos. Por eso les digo, hay bastantes pruebas y hay que saber cuál estamos pidiendo, no nada más decir CUMS positivo o CUMS negativo, ¿no? Y aquí vemos lo mismo, mi tubo de ensayo, vamos a decir que en ese laboratorio estaban los tubos de ensayo a 12 grados, pues ya con eso ustedes me dirán, si mi anticuerpo es una IgM fría, una crioaglutinina, también les dicen crioaglutinina a estos anticuerpos, pues espontáneamente se van a aglutinar porque el tubo de ensayo está a 12 grados. Pero recuerden que la IgM hay que ver si es de las que están a 0 grados. Eso también me ayuda, ¿no? Porque si es una IgM que actúa a 0 grados, pues la aglutinación va a ser muy leve porque se unen débilmente a su antígeno. Y cuando yo la vuelvo a pasar a 37 grados o la meto en una jícara con agua tibia, vuelvo a pasar al estado, vamos a decir, más líquido, pues menos aglutinado. Y eso es lo que decíamos, si yo aplico un reactivo de CUMS y se deshacen los grumos, pero permanece el complemento pegado, mi CUMS ahora sí los va a aglutinar y por eso explico todo esto, para tener este conocimiento y saber qué esperar o cuando no encuentro lo que yo quiero, ver las posibilidades que están al lado, ¿no? Entonces, por eso en los libros van a ver que frecuentemente dicen, los anticuerpos fríos es frecuente que me salgan negativos para la IgG, pero positivos para C3D. Pues sí, obviamente, porque el anticuerpo frío se despega. Supongamos el anticuerpo de Donald Landsteiner, que es una IgG en frío, cuando lo ponga a 37 grados se despega y mi prueba de CUMS la hago a 37 grados. Pero el que permanece pegado es el complemento. Y mi CUM sale positivo, pero por el complemento. Pero la inmunoglobulina ya se despegó. Por eso vuelvan a repetir esto hasta que lo entiendan, más o menos unas 20 veces, para comprenderlo más que estarse aprendiendo todo.
como lo dice el libro. Y aquí vemos fotos que casi no hay en los atlas de eritrocitos pegados. Creo que sí se ve el rojo. Vean, aquí se ve muy bien los eritrocitos cómo permanecen pegados a través de estas IgMs y es difícil extenderlos en el frotis. Y vean, incluso aquí como que se estiran dos eritrocitos y no los puedo extender muy bien, ¿no? Y me producen estos frotis gruesos, que es el dato clínico o de laboratorio que me permite hacer el diagnóstico si yo conozco la enfermedad. Si no, pues nada más voy a decir que la muestra se hemolizó y regañar al interno o al residente, porque a veces también pasan, etcétera. Vean cómo pues puedo hacer el diagnóstico, pero este fenómeno, yéndonos más profundo, in vivo, ¿qué creen que pase? Y vamos a decir, en nuestro organismo la mayor parte de nuestro cuerpo está a 37 grados, pero ya vimos las partes frías del cuerpo humano. ¿Qué pasará cuando estos eritrocitos pasen por capilares superficiales de la piel, sobre todo en lóbulos del pabellón auricular, punta de la nariz, los labios o toda la región orbicular, los pulpejos de manos y pies? Entonces, todas esas partes que a ustedes se les enfría muy rápido cuando van a un lugar muy frío, este fenómeno se produce en esos capilares y la circulación se hace muy lenta, se produce espesamiento de la sangre o este síndrome de hiperviscosidad sanguínea, pero local, solo en esas partes, porque una vez que estos eritrocitos regresen a un órgano caliente, se disocia esta unión y la circulación en el hígado, vaso y médula ósea vuelve a ser normal. Pero en estas partes frías del cuerpo se aglutinan y así están pasando constantemente, ¿no? Y lo peor es que fijan complemento aquí y posteriormente va a ir a alisarse a órganos más calientes. Vean esto que nunca se explica: un vaso sanguíneo en su corte longitudinal, los eritrocitos pues más o menos en esta cantidad, lo normal. Entonces el tejido de acá pues hace intercambios de oxígeno y dióxido de carbono y otros metabolitos adecuadamente. La velocidad aquí es más o menos de 1 segundo o menos incluso en pasar. Pero ahora imagínense esto que les acabo de mostrar, todos pegosteados, pero circulando en esos capilares superficiales del cuerpo. Empieza a haber congestión porque están todos pegados y la circulación, en vez de pasar en 1 segundo, pasan en varios segundos y pasa el flujo muy lento y casi no se pueden despegar entre ellos, y por lo tanto se alcanzan estos niveles de desoxihemoglobina mayor. Una vez que rebasamos esta cantidad mayor de 6 gramos por decilitro, pues vean, si decíamos que en 1 segundo pasaban rápido, en 1 segundo hacían todos estos intercambios, a la hora de ir más lento, las células de aquí del tejido tienen más oportunidad de extraer el oxígeno, y sobre todo en un territorio venoso, de por sí en el sistema venoso es más lenta la circulación, y si todavía pegosteo a todos estos eritrocitos, se hace todavía mucho más lenta, tanto que las células del tejido extraen más el oxígeno y alcanzamos estos niveles en esas zonas del cuerpo de mayor de 6 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada, y por lo tanto mis pulpejos, mi punta de la nariz, la región periorbicular, lóbulos, pabellones auriculares se empiezan a poner azules, lo que llama cianosis el médico. ¿Por qué? Porque hay menor flujo sanguíneo, menos oxígeno, menor sustrato, menos remoción de los productos de desgaste, más dióxido de carbono hacia acá, y por lo tanto cianosis en estos territorios del cuerpo. Aquí vemos otra vez un vaso de pequeño calibre, una vénula, y alcanzamos a ver muy bien la forma bicóncava del eritrocito y formados sin problema, y este está congestivo. Pero vean uno casi del mismo calibre, apenas aquí se alcanza a ver esto, ¿no? Separados los eritrocitos, pero aquí ya no se ve la diferencia entre estos y menos en capilares, y entre más pequeños pues peor, ¿no? Porque aquí vemos esto por el tamaño del vaso, el calibre, pero aún así están muy congestivos. Pero en los capilares ya ni siquiera se diferencian entre uno y otro eritrocito, sino ya se ven todos pegados y alcanzamos estos niveles, y para que lo vean macroscópicamente, o lo que llamamos congestión activa y congestión pasiva, pues
pues en un órgano con congestión activa el flujo es muy rápido, tanto que sigue siendo rojo, de color rojo, y el órgano es caliente. Viceversa acá, que es lo que pasaría en estos pacientes y en esas zonas del cuerpo que ya dijimos. La acrocianosis, pues acro quiere decir distal, entonces todo lo que sea es acro. Entonces va a haber una congestión, circulación más lenta, el órgano es más frío y se va a ver de este color como púrpura o cianosis, pues azulado. Y vean los vasos también. Estas fotos pues me costaron trabajo hacerlas, pero aquí la tienen. Entonces, algunos casos que hemos visto, sobre todo este es de una leucemia y se ven las encías hipertróficas por la infiltración, pero recuerden que muchas neoplasias hematológicas producen crioaglutininas también y también anticuerpos calientes, pero vean la parte orbicular o todos los labios cianóticos, al igual que hay otras causas, recuerden también, y en las manos, comparen, por casualidad la señora traía esta bolsa del color. Vean, el reinado generalmente afecta a la circulación terminal, pero aquí tanto la palma como otras partes pueden estar de este aspecto cianótico, y Raynaud es una diferencia importante con Raynaud, ahorita veremos, y los pabellones auriculares, eh, sobre todo los lóbulos del pabellón, por esta circulación lenta que veíamos y que se pierde oxígeno aquí simplemente por ser una IgM pentamérica. Vean lo que causa, ¿no? Aglutinación, desoxigenación, alcanzados mayores niveles de hemoglobina desoxigenada, mayor de 6 gramos por decilitro, y tengo este resultado. Ahora, ¿cómo diferenciar del fenómeno de Raynaud? Eso sí es importante porque el clínico ve morado el dedo y piensa en Raynaud inmediatamente, o en CRES o en otras enfermedades que me pueden dar esto, pero el Raynaud tiene una fase pálida, de palidez primero, y después la fase cianótica. Esto puede ser, acá no nada más es la parte terminal, sino también capilares superficiales del cuerpo, es decir, todo lo que es frío en el cuerpo, ¿no? Esto puede ser emocional o por estrés, no nada más por frío, una vasoconstricción, que no nada más por frío, sino por el estrés. En cambio acá el paciente podrá estresar todo lo que quiera y no le va a pasar nada, pero si hace frío se le van a poner de este color, ¿no? Este es circulación terminal y es vasoconstricción. Este puede ser terminal, pero también en capilares de acá. Este no tiene fase de palidez, este sí tiene las dos fases. La capilaroscopía en ambas puede ser similar, o en el lecho unguial yo puedo ver estas diferencias, pero si ambos están en fase cianótica, la capilaroscopía va a ser prácticamente igual, ¿no? Las crioglobulinas me pueden dar algo similar. Después vamos a ver la diferencia de crioglobulina con crioaglutinina, que en medicina interna siempre me confunden estos dos términos. Esto es acrocianosis y esto también es acrocianosis, pero esto le decimos Raynaud, los que describió Mauricio Raynaud allá por 1862, una mujer de 26 años describió este fenómeno, y es a todo lo que digamos fenómeno tipo Raynaud puede ser acrocianosis de cualquier otra causa, pero no es Raynaud. Entonces cuando digo fenómeno tipo Raynaud me estoy refiriendo a que pueden ser otras causas, pero cuando digo Raynaud de verdad, pues es el que estamos diciendo. Y lo digo para hacer las diferencias, porque para variar hay una prueba clínica que le decimos al paciente que meta sus manos en agua con hielo, y ahí lo dejamos un rato y vemos si se produce el fenómeno. Pues, ¿qué va a pasar? Y decimos, sí, es positivo, sí. Pues sí, eso puede ser fenómeno Raynaud por vasoconstricción al frío. Pero si mi paciente le sucede lo mismo y le hago esta prueba a un paciente con crioaglutininas, ¿qué creen que le va a pasar? Aparte de que se le ponen las manos moradas, más tarde va a orinar de color rojo oscuro, o va a tener pues hemoglobinemia y hemoglobinuria, y yo se la voy a producir simplemente por hacer la prueba, ¿no? Le voy a producir daño renal. Claro, una prueba eso no le va a producir tanto daño renal, pero algo de daño sí le vamos a producir. Por eso hay que hacer estas diferencias que acabo de mencionar antes, una vez que yo vea estos ortejos de este color, preguntarle si hubo una fase de palidez anterior antes de que se le pusieran azules, si es más distal, si es simétrica, etcétera, todo lo que ya
saben, ¿no? Y no confundir también con la acropaquia, porque la acropaquia o el hipocratismo digital, pues los dedos son como en palillo de tambor, aparte de que los podríamos ver azules de estos problemas, ya sea cardiológico o pulmonar. Ese es otro problema. Y que ese es, ya vimos la clínica a grandes rasgos que va a tener mi paciente. Uno, la clínica general, al tener estas crisis hemolíticas, pues va a tener desde malestar general, cefalea, cosas inespecíficas. Lo que sí es más específico es un poco de mialgias, artralgias. Puede haber fiebre, fatiga y los datos de anemia clásicos de cualquier anemia como astenia, adinamia, la palidez. Si tiene ictericia, pensar en una mixta por anticuerpos calientes también. Aquí va a haber menos ictericia en estos pacientes de anticuerpos fríos, taquicardia, si es que es importante la anemia, pero esos son menos específicos. Pero algo más específico sí va a ser esta cianosis distal que acabamos de mencionar. O un dato importante, dolor en el flanco, en los flancos, como si fuera, no el Giordano, pero sí dolor espontáneo en los flancos, sin hacer la maniobra de Giordano, porque aquí viene la otra parte de la clínica, porque estos anticuerpos recubiertos, estos eritrocitos recubiertos de IgM, dijimos que la IgM es fijadora por excelencia del complemento. Entonces, en frío, me regreso acá, en frío, aquí, produce cianosis distal. Pero aquí mismo esta inmunoglobulina está haciendo que se fije C3b a la membrana del eritrocito, y cuando estos eritrocitos regresan, que aquí van circulando muy lento, pero llegan a órganos más calientes o a vasos sanguíneos más calientes, más internos del cuerpo, comienza a mejorar la circulación, pero el complemento cada vez se va echando a andar más entre más nos acerquemos a la temperatura de 37 grados. Y por lo tanto, se llega a fase de MAC, produce lisis y esa hemoglobinemia se transforma en hemoglobinuria y es lo que da ese dolor en el flanco por daño renal o daño parcial. Esto también depende, si la crisis es leve no va a tener dolor en flancos, obviamente, ¿no? Pero como todos no las aprendemos de memoria, creen que todos tienen anemia, creen que todos tienen dolor en flancos y aquí, o que todos tienen cianosis. Por eso estoy mencionando desde todo el espectro de la temperatura, el espectro de de los órganos, de los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasará en estos órganos que están a 37 grados? Pues lo que decíamos, aquí se dice la literatura, esto sí que quede muy claro, porque los libros, sobre todo el Harrison o los otros, dicen que que estos anticuerpos fríos también me dan hemólisis extravascular en el hígado, sí es cierto, pero no tan importante como en anticuerpos calientes, porque me la comparan mucho como si fueran anticuerpos calientes, y no. Ahí la inmunoglobina se despega, pero sí queda fijado el C3b, y es lo que me puede dar un poco de hemólisis extravascular, pero no es tan importante como lo mencionan. Y lo vamos a ver, porque si fuera tan importante, entonces vería tantos esferocitos como en anticuerpos calientes. Y aquí no veo tantos esferocitos. Aquí ya les mostré los histogramas, así es que no repitan esto que dicen estos famosos libros, ¿no? Y perdón por los internistas, pero pues esto es otra vez de demostrar y no de opinar. Seguramente esa parte se ha venido copiando, la escribió un clínico o quien lo haya escrito, pero se ha venido copiando de artículos anteriores y sigue persistiendo hasta la fecha en los libros. Y como todos lo repetimos, otra vez pasa lo mismo. Ya nos voy a tosigar con la histología del hígado, les paso muy rápido estas imágenes nada más. Por eso lo puse a propósito en verde el hígado, en negro el reborde negro es el espacio de Dis, y los eritrocitos obviamente son artificiales, son de nosotros de aquí. Pero para que vean que aquí no les pasa gran cosa a los eritrocitos, uno que otro va a ser fagocitado por los macrófagos de von Kuffer. De hecho aquí vemos un sinusoide a mucho aumento de hepatocitos, la célula endotelial, el espacio de Dis, célula endotelial, espacio de Dis, y estos eritrocitos que pasan sin problema, y este macrófago que no les hace caso porque no van recubiertos ya de la inmunoglobulina, pero que sí pueden ir recubiertos
de C3b. Entonces, esta es la explicación de por qué sí podemos tener también algo de hemólisis extravascular, porque el C3b sí permanece pegado y el macrófago y neutrófilo tienen receptores para el C3b y la inmunoglobulina se despega aquí en órganos calientes, pero el C3b permanece pegado y son fagocitados y puedo tener algo de aumento también de esta bilirrubina indirecta por hemólisis extravascular, pero no es el fenómeno más importante. El más importante va a ser hemólisis intravascular. Ahora aquí es al revés. En café veo los hepatocitos con un anticuerpo que se llama HEPAR1, que me tiñe el citoplasma de los hepatocitos. En azul veo las células endoteliales muy claro. No hay imágenes, repito, y los histólogos están de testigos. Este es el sinusoide y el macrófago de von Kupffer, se lo señalé a propósito. Y los asteriscos son eritrocitos, estos verde agua que decíamos. Aquí vean cómo el macrófago no tiene ni un eritrocito, probablemente pero decíamos que es probable que exista un poco de hemólisis extravascular por ese C3b, pero aquí quiero ejemplificar lo contrario porque los libros lo repiten como si fueran iguales anticuerpos fríos y calientes. Y aquí vemos al revés, ahora los hepatocitos están en gris azul y teñimos el endotelio con café y se ve muy bien el reborde, ¿no? Y el espacio de otra. Y los eritrocitos artificiales sin problema pasando. Pero ¿cuál es el problema? El C3b. Este se despega, pero este permanece pegado y los macrófagos sí tienen para esto. Pero la otra parte importante es esta, que en cualquier vaso sanguíneo se pueden ir hemolizando los eritrocitos y esta imagen pues lo deja muy claro, ¿no? Que de hecho esta parece pues es ya la quisieran estas revistas para portada de sus ediciones especiales, que es una representación. Este sería parte de la superficie del eritrocito. Se fija la IgM o la IgG fría 1 y 3, cualquiera de estas fija el complemento y el antígeno, recuerden que es el I, se echa a andar el complemento, ya no lo voy a repetir, para eso están los videos del complemento. Llegamos a fase de MAC y se libera esta hemoglobina de los eritrocitos y la principal hemólisis que tengo en anticuerpos fríos es una hemólisis intravascular por este fenómeno que estoy diciendo aquí, ¿no? Llega a un órgano caliente y el eritrocito se lisa circulando, no tanto por la ozonización con los macrófagos. Y esto es lo que veríamos en cualquier vaso sanguíneo del cuerpo, ¿no? Pero que sea un vaso sanguíneo de órganos internos o calientes, ya no del hígado, vaso médula ósea, cual sea. Y circulando solito se le hace hoyos a los eritrocitos y empiezan a liberar esta hemoglobina. ¿Y qué va a pasar después? Aquí vemos el endotelio. Estas son células endoteliales que parecen como losetas y los eritrocitos circulando. Y ahora sí vamos a entender muy bien la diferencia entre hemólisis intravascular y extravascular, porque vean, esta también está circulando y está dentro de los vasos y se llama extravascular, pero ya dijimos la razón. Por eso el nombre es... por eso el estudiante se hace muchas bolas, ¿no? Y por eso existe, yo creo, la quema de libros y la quema de batas, porque las cosas que dicen los libros muchas veces no tienen lógica y pues solo decimos, bueno, pues seguramente así es, y lo damos por sentado y nunca pensamos en estas cosas. Pero vean, estos eritrocitos están adentro de un vaso sanguíneo, al igual que estos. Sí, pero lo que llamo hemólisis intravascular es estos, que circulando se destruyen, y estos no, estos pueden ir circulando, pero son atrapados por un macrófago que está en contacto directo con la sangre. Por eso decíamos que el mejor nombre para esto es hemólisis por fagocitosis, no extravascular. Porque el nombre extravascular da la idea de que estos eritrocitos se lisan pero acá afuera en el tejido. Y eso sí pasa pero en el órgano vaso. Porque aquí la sangre se sale de los vasos sanguíneos, este es un capilar, y se sale al tejido que es el cordón de Billroth. Y los macrófagos, estos amarillos, están ahí viven. Entonces aquí sí pasa eso, extravascular, porque la sangre se sale en lo que llamamos circulación abierta, se sale al tejido y vuelve a nadar para regresar a la parte venular, que ya no lo vamos a explicar. Pero en estos dos, hígado y médula ósea, no se cumple lo de hemólisis como tal extravascular, sino aquí en médula ósea el macrófago está en contacto directo con la sangre porque mete los pseudopos, acá porque también está en contacto, en vez de una célula endotelial está el macrófago, y acá
No es que meta pseudópodo, nada. Acá sí el macrófago está en el tejido y en la sangre la que se sale. Esta es la diferencia entre el vaso y estos otros dos. Pero vean, extravascular e intravascular ya no se pueden hacer bolas con esto. ¿Y qué pasaría? Es lo que acabamos de decir. Ahora viéndolo gráficamente, pero con temperaturas. Vamos a decir a 10 grados, tengo una IgM que actúa a 10 grados, pues se fija y por excelencia fija el complemento. Esto está pasando a 10 grados, me da cianosis distal o acrocianosis. Ese es el síntoma principal en las partes frías del cuerpo, pero aquí desde aquí ya fijó el complemento que no actúa en temperaturas frías, pero cuando regreso a temperaturas de 37 es al revés, la IgM se despega, pero como el C3 quedó pegado, de a partir de esta temperatura se echa a andar el complemento y llegamos a la fase de MAC y vean, esto explica muy bien a 10 grados lo que sucede y a 37 grados, ¿no? Esto también lo pueden poner en su recámara si quieren, ¿no? Y este video ya vayan a verlo, no lo voy a explicar todo. Entonces al haber liberación de hemoglobina es captado por esta proteína, la aptoglobina, que recuerden que capta dímeros de hemoglobina. Vean, aquí está el tetrámero y se parte en dos y ahora son dímeros. Pero para que esta hemoglobina no se pierda por el riñón, pues la aptoglobina lo capta. Por eso van a leer que otro dato más de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos autoinmune es la disminución de aptoglobina. Porque aquí sí la hemólisis predominante es intravascular y hay liberación de hemoglobina. Y también de hemopexina. Y no he visto libros que digan que hay que medir la hemopexina. Y también sucede esto porque cuando se superan también la aptoglobina, también recuerden que se libera el grupo M de los dímeros o tetrámeros. Y el grupo M se pierde por el riñón, pero para eso tengo a la hemopexina que lo va a salvar de esa pérdida. Pero si la hemólisis es mucha, que no sea una crisis esporádica, sino sea crónica o sea repetitiva, pues voy a tener disminución de aptoglobina, disminución de hemopexina y presencia de metahemalbúmina, una sustancia que no debe haber. Esto se explica bien en este video, así es que ya no me voy a detener aquí. Y días después pues voy a ver hemosiderinuria en una prueba de orina. Esto ya lo vimos, también va a haber elevación de estas enzimas, sobre todo la DHL y la aspartato. La alaninos, ya vimos que solo que se afecte la parte circulatoria de la bilis. Aquí se ve muy bien, estos puntos rojos se transforman en estos puntos azules, porque estas células amarillas que por pinocitosis se quedan toda esa hemoglobina, ese hierro les hace mal, se dañan, explotan y lo único que vemos en el frotis de orina es el hierro libre. Esta célula es escamosa, no es urinaria y por lo tanto no la por eso está aquí persistente y el hierro está encima de esta, ¿no? Pero esta, por ejemplo, debiera haber sido una célula amarilla, que es lo que interpretamos en la orina. Causas de anticuerpos fríos similares un poco a las de anticuerpos calientes. También el Epstein-Barr me puede causar anticuerpos fríos. Ya no me voy a detener. Pero una cosa muy importante que quiero hacer mención es que si yo a la par tengo una neumonía típica y tengo, demuestro crioaglutininas en ese paciente, prácticamente estoy ante Mycoplasma pneumoniae. Este no es un virus, esto es una bacteria primitiva que se comporta por mecanismos intracelulares también como los virus, un poco parecido, y el cuadro puede ser muy similar a una mononucleosis infecciosa, pero si tengo la neumonía, pensar en micoplasma porque es la causa probablemente más frecuente de crioaglutininas, Mycoplasma pneumoniae, y siempre se los preguntan también. También los linfomas de bajo grado, cualquiera de bajo grado, pero sobre todo leucemia linfoplasmocítica o linfoma linfoplasmocítico, o pues la macroglobulinemia de Waldenström, o los de bajo grado como la leucemia linfocítica crónica. Aquí vemos una médula ósea. Este grupo de aquí son los linfocitos. De hecho, parte del protocolo de estudiar las crioaglutininas o un paciente con anemia por hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos es pedirle
biopsia de médula ósea para buscar estas causas, porque a veces el linfoma solo está infiltrando la médula ósea, es de bajo grado, pero me está produciendo las crioaglutininas, sobre todo de la línea o linfocitos B, linfomas de alto grado también. Esta ya la habíamos visto, la leucemia linfocítica crónica no solo me produce anticuerpos calientes, sino también fríos. Y cualquiera, pues, como el mieloma múltiple o Waldenström, o que produzcan IgMs, que es lo que llamamos en la clínica como componente M. Recuerden que esta es una electroforesis de proteínas normales. Lo normal es que vea el pico de la albúmina mayor a las alfa 1, alfa 2, beta y a las gamma, que aquí en todas estas gamas, una de tantas son los anticuerpos, no todas son anticuerpos, las gamma globulinas. Pero si yo tengo un pico monoclonal de IgM, pues vean el pico incluso supera al de la albúmina. Este es un caso de un mieloma múltiple, por ejemplo, podría ser un Waldenström, aunque el Waldenström produce menos. Pero lo que quiero que veamos es que otra prueba importante, aparte de la biopsia de médula ósea, es el buscar un componente sérico, que es el M, ¿no? O proteína de Baines-Jones en la orina también, que es prácticamente lo mismo, pero en orina. Después lo explicaremos cuando veamos el mieloma múltiple. Infecciones virales, en este caso no dimos qué virus se trataba, pero cualquier virus, sobre todo los respiratorios, el sincitial, me puede dar crioaglutininas. Epstein-Barr ya lo vimos, citomegalovirus es importante también para las crioaglutininas. En lupus ya lo habíamos visto, pero aquí quiero hacer referencia a la parte mixta, porque el lupus es por excelencia pues, la enfermedad autoinmune que representa a todas, ya vimos síndrome antifosfolípidos, etcétera, todas las demás pueden tener crioaglutininas o mixto, pues anticuerpos calientes y fríos, y aquí cambia mucho el tratamiento, porque decíamos en anticuerpos fríos no vamos a quitar el vaso ni vamos a usar esteroides. Pero si tengo mixtas, sí vamos a usar esteroides combinado con rituximab y con la esplenectomía. Aunque si es un lúpico, cuidado por estas infecciones. Finalmente vamos a ver lo que llamamos hemoglobinuria paroxística por frío. Fíjense que la que acabamos de ver es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, pero crónica, estas IgMs frías o crioaglutininas. Pero lo que llamo hemoglobinuria paroxística por frío es una IgG, por eso le llaman bifásica, hemolicina bifásica, porque produce hemólisis y tenemos calientes, fríos. Y otros datos, que aquí el antígeno frecuente es el antígeno P. Esta la veíamos mucho antes en sífilis, pero ahora como hay muy poca sífilis, pues ya casi no la vemos, pero sí hay muchas enfermedades exantemáticas en los niños y ahora se está viendo aumento de estas, sobre todo por paperas, pero cualquier viral me puede dar esto. Entonces los pediatras cada vez están más familiarizados con esto. Entonces aquí es una IgG, decíamos que los subtipos 1 y 3 fijan complemento, así es que esto es una IgG frío. Y vean otra vez el mismo ejemplo, supongamos que aquí estamos a 4 grados, y a 4 grados se fija el complemento y se queda estacionado en esta zona, en la fijación. Y no pasa nada porque estamos a 4 grados, pero cuando regresamos o el eritrocito regresa a un órgano caliente, se echa a andar el complemento y producimos el mismo fenómeno de hemólisis intravascular, liberación de hemoglobina, pero noten algo, es paroxístico, pues es repentino, es abrupto. La primera mitad de la plática pues fue las crioaglutininas son enfermedades crónicas y producen esto de manera crónica. Esto es paroxístico, es decir, por eso decíamos que el mejor nombre debería ser post frío, porque en frío no pasa nada. Me expongo al frío, se fija la IgG al antígeno P y fija complemento en frío y no pasa nada, no siento nada. Regreso a un lugar caliente, aunque mis eritrocitos ya pueden estar en lugares calientes como al regresar al hígado, pero sobre todo esta se da paroxística al regresar a un lugar caliente. Y tengo la crisis hemolítica de mialgias, artralgias, todo lo que dijimos, y más tarde esta orina de color café oscuro.
porque ya la hemoglobina está afuera y está en estado, ya es metahemoglobina, esta ya no se puede revertir y por lo tanto se ve café oscuro. Y aquí les pongo algunas causas de las que no hemos visto de todas, pero estas es frecuente investigar si su paciente no trabaja en estos refrigeradores grandes donde conservan las frutas. Esta la tomé en el Sams o en el Costco, no me acuerdo, pero lo que quiero decir es que estas cámaras grandes, a lo mejor uno como comprador entra y si se tarda escogiendo la fruta, pues es suficiente para que se fije ahí y tenga una crisis leve, pero los que trabajan aquí arreglando la fruta pueden tener esta. Esta es en un lugar de Toluca, venía aquí manejando, nada más me bajé a tomar unas fotos y fue suficiente para que se me enfriaran todas estas partes, las manos, todo esto, porque estábamos a menos de cero y pueden ver la neblina y cómo el hielo se estaba derritiendo en el parabrisas cuando ya salía el sol. Entonces en una ventisca, caminar en lugares muy fríos y regresar al calor. Fíjense, yo puedo estar en Toluca, pero estar en la calle. Pero regreso a mi casa, sigo estando en Toluca y la crisis me da dentro de mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque aunque sigo estando en Toluca, es más caliente mi casa que la calle y la ventisca la exposición pues a la neblina. Entonces, valorar todo esto, no nada más decir, sí, frío 0 o 4 grados, como las presentaciones de los clínicos, ¿no? Y les pongo el ejemplo extremo. Aquí, el agua estaba muy fría y vean lo nublado y eso que se supone que es playa. Y pues, no me dejarán mentir, hay aguas frías aunque estemos en playa. Entonces, no necesito que sea un lugar nevado. Puede que el paciente se haya estado bañando o en una piscina que no esté climatizada, pues sale y aquí está soleado, sale y le da su crisis más tarde, porque el agua está fría aunque afuera esté a 37 grados, perdón, a 32 grados por ejemplo, que haga calor, pero el agua fría. Esta de los volcanes, se ve muy bien la mujer dormida o el Popocatépetl. Esto, subir a las faldas del volcán o todos estos lugares que están alrededor de los volcanes, estos pueblos o estas poblaciones, pues son lugares muy fríos. Yo estudié cerca de por acá y ahí frecuentemente amanecía con hielo el pasto, etcétera. Todo le estoy diciendo causas nada más para que recuerden y que vean que no es lejos de la realidad. Incluso hemos estado a temperaturas en diciembre y enero bajas en la ciudad y suceden estas crisis. Resucitación con líquidos es la fluidoterapia, pues, sobre todo en urgencia, como pues metemos el líquido rápido y varios y frío, pues suelen producirse las crisis posterior a esto. Esta imagen no es de nosotros, obviamente, pero me gusta mucho porque es de la primera cirugía cardíaca para bajar el metabolismo. Metían al paciente, en este caso, una tina con hielo. Ahora se hace con otras cosas, pues decir, enfriamos al paciente para hacer el trasplante. Y me gusta, aquí está el nombre de todo el personal, enfermería y médico que participaron en este trasplante, ¿no? Pero vean otra de las causas que, si no lo tomo en cuenta, y ahora que son más frecuentes los trasplantes, pues no sería raro ver estas causas. Esta tampoco es de nosotros, pero son imágenes que obviamente no tengo, pero en Rusia se acostumbra mucho el bautismo ruso. E incluso hay reportes por ahí de un niño que falleció, que no supo la causa, se pensó en esto porque presentó una crisis después de este bautismo. No era mal poner agua en la cabeza, incluso lavarse las manos con agua fría, está reportado que me puede dar una crisis. Les dije de la prueba clínica que hacemos en Reinau, por ejemplo, pero este bautismo ruso es muy común también. O terapia con hielo para desinflamar, o estos que hay no tenemos estar en Rusia, sino ya en los gimnasios, pues tenemos estos aparatos o estos peleadores de la UFC o boxeadores que tienen golpes por todo el cuerpo o todo el tiempo están ejercitándose de manera extrema, se someten a temperaturas calientes y frías y es común que presenten. Bueno, claro, siempre y cuando tengan un autoanticuerpo, ¿no? En general son personas saludables, entre comillas. Y aquí les pongo las causas de la hemoglobinuria paroxística, no cualquier crioaglutinina o crioaglutininemia. Atención en adultos, decíamos que era la sífilis, pero ya casi no hay.
Pero en niños la que estamos viendo mucho en aumento es paperas, ¿no? Pero todas estas pueden tener sarampión, rubiola, varicela, sincitial respiratorio o bacterianas como la escarlatina. Entonces, todas estas me pueden dar paroxístico, no la crioaglutinina típica, que es más crónica, ya dijimos. Y para esta enfermedad de hemoglobinuria paroxística por frío, recuerden que el anticuerpo es esta hemolicina bifásica, o también se llama anticuerpo de Donald-Landsteiner. Y si yo sospecho, tengo un niño con paperas y sospecho que tuvo una crisis de esta, le pido esta prueba. ¿Y en qué consiste esta prueba? Así se llama la prueba de Donald-Landsteiner. Es parecido en principio al CUMS indirecto, es decir, en el plasma del paciente, yo sospecho que tengo este autoanticuerpo. Busco una casa comercial que me venda eritrocitos conocidos ya con el antígeno P y los incubo. Es decir, este es de la casa comercial, este es de mi paciente, los incubo. Pero noten, aquí no los incubo a 37 grados como en el CUMS indirecto. ¿Por qué? Porque si es un anticuerpo frío y es la prueba de Donald-Landsteiner, entonces aquí consigo una jícara con hielo y incubo el tubo de ensayo en frío. ¿Para qué? Para que mi anticuerpo se fije en frío. Y en frío fija el complemento, pero se queda estacionado. Pero ahora, ¿qué hago? Ahora ese tubo de ensayo, ya que lo incubé en frío, lo paso a un baño María, a una jícara con agua tibia, y el complemento se echa a andar. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Reproduciendo lo que pasa en el paciente. ¿Y qué voy a ver en el tubo de ensayo? Pues mis eritrocitos ahora a temperatura de 37 grados se empiezan a hemolizar por el complemento, y en el tubo de ensayo empiezo a ver, aparte del sedimento, empiezo a ver el plasma de color café oscuro, ¿no? Incluso a algunos les dan una fuente de complemento, aparte de esta incubación, plasma del paciente, eritrocitos con el antígeno P, y le pongo otro plasma que lleve solo complemento para acelerar esta reacción. Entonces, pues esta es la famosa prueba de Donald-Landsteiner y ver esta posibilidad. Vean cómo es diferente, esta no es un CUMS cualquiera, esta es, utilizamos el mismo principio, pero incubamos aquí a temperatura fría. Es decir, el plasma del paciente ya lo tengo, estos los consigo y le doy fuente de complemento, hago la reacción y se produce la hemolización. Lo más difícil de hacer, como ya tengo todo, pues es ir al Oxxo o al Seven a conseguir el hielo y la jícara, pero el resto es algo muy sencillo y reproducimos lo que pasaría en el paciente. Y claro, siempre tenemos la otra forma de meter al paciente a un refrigerador grande, de estos que les decía, y ver si más tarde orina de color rojo, o sacarle sangre y ver si tiene hemoglobinemia, pero ahí producimos un daño. Pero solo lo digo para que nos demos idea de todo esto. Y no confundir rouleau, que se puede ver en estos pacientes también, sobre todo con macroglioma de Waldenström o mieloma múltiple, que es el rouleau en fila india o en pilas de monedas. Los eritrocitos se forman, pero esto se puede dar por otros fenómenos, simplemente una infección o cualquier proteína de fase aguda, sobre todo el fibrinógeno, es de ahí que se aumente cuando hay hiperfibrinogenemia, como ahora en COVID, que hemos visto valores exagerados que antes no veíamos. Pues se produce este fenómeno de rouleau y vemos aglutinación, pero en pilas de monedas, ¿no? De ahí que la velocidad de sedimentación globular se eleve por esta razón. Aquí vemos otros. Puede ser también esto muy bajo. A veces la misma anemia me puede dar simplemente este rouleau. O la hiperfibrinogenemia. Vean, aquí se ve muy bien en pilas de monedas, que es muy diferente a lo que vimos. Aquí a propósito tomamos una célula plasmática pequeña, que es estas que antes llamaban o siguen llamando linfocitos plasmocitoides, que son los linfocitos B1, productores de IgM o de anticuerpos de baja afinidad. Y los B2 son células plasmáticas más grandes, con Golgi más prominente, y son los B2 que producen anticuerpos de alta afinidad. Pero vemos este fenómeno y a propósito la tomé de ahí para que vieran
esto, ¿no? Y no confundir con crioglobulinemia. Por eso les pasé la gráfica. Las globulinas, pues hay otras proteínas que no por fuerza son anticuerpos. Crioaglutininas sí son anticuerpos. Entonces, crioaglutininas, por eso decía en medicina interna, siempre que les pregunto me dicen que es lo mismo. Y razón tienen porque los artículos escritos generalmente ponen un paciente que tuvo la crioglobulina y crioaglutinina, o series de casos que tienen ambas cosas. Pero vean, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este es una crioglobulinemia, es decir, aquí no hay un anticuerpo que se esté pegando a su antígeno, sino aquí al revés. Con esta técnica todo lo que se ve en blanco son eritrocitos, pero lo que quisimos resaltar es esto rojo, que son las globulinas, que es el suero que gelifica, se hace como un gel en la sangre y también me produce acrocianosis, espesamiento de la sangre, pues por lo mismo. Pero aquí es muy diferente. Una cosa es crioglobulinemia, que se gelifica el plasma o las proteínas, y la crioaglutinemia, que en frío el anticuerpo se fija a su eritrocito. Entonces son dos cosas muy diferentes y ahorita las vamos a comparar. Entonces, de hecho, estas se confunden con plaquetas. Estos casos habemos con tinciones normales pueden no verse aquí en lo blanco, pero estas son plaquetas, estas que señalamos. Pero estas partículas, como gelifican, pueden ser tan grandes que se ven monocitos vaculados y a veces se ven adentro de las vacuolas, se ven los precipitados. Y el aparato las confunde con plaquetosis y el paciente viene referido como trombocitemia esencial porque tiene más de 450,000, 600,000 plaquetas, y resulta que no son plaquetas, sino que son globulinas precipitadas. Por eso se llama crioglobulinemia. Una cosa es precipitar en frío y otra cosa es unirse a su antígeno en frío, ¿no? Y esta no es imagen de nosotros, es del New England, pero solo para que vean las crioglobulinas, la parte palmar y dorsal de este paciente, como se hace un gel. Vean, aquí se ven muy bien las proteínas, se gelifican, que puede ser un anticuerpo o no, de ahí que la confundan en medicina interna. Cuando son anticuerpos, pero el anticuerpo se precipita, no es que se una a su antígeno, se precipita y gelifica. Eso es crioglobulina. Y crioaglutinina es que ese anticuerpo se pega a su antígeno y aglutina eritrocitos. Su nombre lo dice, crioaglutinina. Y este como tal no aglutina, simplemente se gelifica. Y me regreso otra vez. Esto que está en rojo es un gel y los eritrocitos no tienen nada pegado. Están apelotonados, pero no aglutinados, sino están empujados por estas proteínas. Y por eso también se confunden estos, o dicen que es lo mismo, ¿no? Y como produce espesamiento de la sangre, pues la circulación terminal, se forman taponcitos de Heller en los capilares, vamos a decirlo simple, y se produce necrosis como es circulación distal. Vean incluso el antes y el después, cómo inició y cómo termina habiendo necrosis distal. O en estas que simulan petequias. Es muy común en hepatitis C, por ejemplo. Aquí se ve muy claro la citis y la cabeza de medusa o estas varices periumbilicales. Y las crioglobulinas, no crioaglutininas. Y hay que diferenciarlo porque también me da acrocianosis y es un diagnóstico diferencial de Raynaud y de crioaglutininas. Y este es el más impresionante, también es del New England, no es de nosotros, pero vean cómo las uñas quedan transparentes. Pues esto ya es avascular y esto en negro contrasta muy bien con el lecho unguial y las uñas y se ve muy bien. Obviamente aquí el tratamiento pues es la amputación, pues ya no hay nada que hacer, pero es este gel que se forma. Pero una crioaglutinina, si es grave y si la crisis está repetida, puede llegar a esto. Así es que si yo veo esto no puedo decir si es por crioglobulinas o por crioaglutinina. O también el Raynaud sostenido puede llegar a la gangrena, necrosis o ulceración. Esto se los expliqué cuando vimos el video de de todos los factores de la coagulación.
Y les hablaba del fibrinógeno sobre todo esto, pero no les dije esto, la criofibrinogenemia. Vean cómo es, el fibrinógeno no es una inmunoglobulina, no es un anticuerpo, pero precipita en frío. Y de ahí que se llama criofibrinogenemia. Así es que no confundir. Este es un tipo de crioglobulina. Por eso no es lo mismo crioglobulina que crioaglutinina. Y se los pongo también porque estamos viendo mucho en SARS-CoV-2, pero cualquier otras virales lo pueden hacer. Ya vimos hepatitis C, entonces esto lo pueden ver en el video. Bueno, aunque lo quitamos, vamos a volver a grabar este video para no herir sensibilidades de las hemofilias. Eh, Aquí vemos las diferencias, esto a propósito lo puse en blanco y negro, entre anticuerpos calientes. Decimos que los eritrocitos, esos que se ven como burbujas blancas, se besan nada más, como que se pegostean, pero por esas burbujas que liberan, no por el anticuerpo. La IgG no puede aglutinar. Por eso necesito el reactivo de Kunz para aglutinarlo. Vean acá. En Rouleau lo acabamos de ver por el fibrinógeno, por ejemplo, o por otras proteínas que o por anemia importante, a veces puede ser solo un artificio. En Waldenström y las crioaglutininas, que son IgMs, estos sí hacen bolas completas de eritrocitos, y ya vimos que si calentamos se disocia, etcétera. Y las crioglobulinas, que aquí los eritrocitos no es que estén pegados, sino están empujados por el gel que queda en medio de ellas, lo que acabamos de ver. Si es que no es lo mismo crioglobulinas con crioaglutininas. Entonces vean, anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, Rouleau y crioglobulinas. Pero me interesa la diferencia entre estas dos últimas. Repito por última vez, esta aglutinación de eritrocitos que se ven como glóbulos de 5 o más es esto. Las IgM los aglutina y crioaglutinina lo que significa que el anticuerpo a bajas temperaturas tiene la capacidad de unirse fuertemente a su antígeno. Entonces crioaglutininas se une en frío, crioglobulinas gelifican en frío, a veces pueden ser anticuerpos, a veces no, como el fibrinógeno. Ya no sé cómo más explicarlo para que no volvamos a decir que es lo mismo. Y otra cosa que no les dije, esto también se los pasé cuando vimos síndrome de antifosfolípidos, pero hay una relación importante entre anemia hemolítica autoinmune y trombosis. En anticuerpos calientes, sobre todo, tiene un riesgo como del 20% de llegar a trombosis, sobre todo si es un paciente con enfermedades autoinmunes, por esa beta 2 glicoproteína que ya vimos. Vean este video para complementar. Pero en anticuerpos fríos el riesgo es bajo. Perdón, aquí se duplicó el porcentaje, pero ¿cuál es el problema? Que si yo quito el vaso como parte del tratamiento, este riesgo de 3% lo puedo llevar a 10%, porque ya vimos en los videos de aterosclerosis que quitar el vaso me da más riesgo de trombosis, aparte de las infecciones. Entonces, ahí les dejo, ¿no? En anticuerpos calientes, pues sí hay más justificación de quitar el vaso, por lo que ya vimos en el video pasado de esta hemólisis, pero en fríos no hay por qué quitar el vaso, a menos que sea mixto. De medicamentos ya no les voy a decir mucho, solo lo que quería rescatar aquí y que no les dije es que a esto le llamo independiente de medicamentos y dependiente de medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo dependiente de medicamentos? Que el fármaco actúa como apteno o que modifica la proteína normal y se forman neoantígenos y se producen aparentemente autoanticuerpos. Cuando hay modificación del neoantígeno, pues estrictamente tampoco sería autoanticuerpo. Cuando es contra el fármaco, menos. Y si es CUMS positiva, ya vimos. Y no es autoinmune. Pero bueno, esto es lo que llamamos mecanismo dependiente de drogas o de medicamentos, y ese es el independiente, que la droga ya no necesita estar presente para la anemia hemolítica autoinmune. Me produjo la lesión de los supresores y me da un fenómeno autoinmune, y aunque yo ya suspenda la droga, sigue estando la anemia hemolítica autoinmune. Este es dependiente de droga, por eso quito la droga y se quita la enfermedad generalmente. Pero lo que quiero decir aquí es que si yo veo una anemia hemolítica aparentemente autoinmune, ya sea fríos o calientes, pero que es y yo pienso que es por un medicamento, no olviden descartar
la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o de otras enzimas que me predisponen a los oxidantes. Así es que, como el favismo, por ejemplo, el comer habas, pues eso le llamo favismo. Pero si es un medicamento como los clásicos que siempre nos dicen, el Dapsone, o unos muy comunes como los analgésicos, acetaminofén, aspirina, esos también producen aparentemente hemólisis y pensamos en autoinmune. Resulta que es por defectos enzimáticos y los puedo confundir porque también me dan anemia hemolítica. Por eso, como lo que decíamos, confundimos anemia hemolítica así a secas con anemia hemolítica autoinmune. O la cloroquina, la primaquina, todos estos que son muy oxidantes o estos que usamos en urología, fenazopiridina, nitrofurantoína, el ácido analídico, todos estos me dan hemólisis, pero en pacientes que tienen deficiencia parcial o casi total de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, otras que después diremos. Entonces esto no lo olviden para hacer diagnóstico diferencial. Y por último les dejo aquí una tabla de los que ocupamos, marcadores que ocupamos de hemólisis. Por ejemplo, los leucocitos, white blood cell, no es un marcador de hemólisis, pero me puede servir en el contexto adecuado. Pero los directos, pues el primer lugar es ver la hemoglobina. Ya dijimos que no todos tienen anemia. Los que sí van a tener anemia son los crónicos o las crisis repetidas, ¿no? Una crisis leve y esporádica no me va a llevar a anemia. Hemoglobinemia, pues anticuerpos fríos, ya vimos que me llego a fase de complemento, lisis del eritrocito en circulación intravascular, pues, y liberación de hemoglobina, y por ende hemoglobinuria, y días después hemosideриnuria. Y si yo mido en este momento de la crisis, mido las proteínas aptoglobina y hemopexina, van a estar bajas. Esto es sobre todo para anticuerpos fríos. Anticuerpos calientes voy a ver más alteración en la bilirrubina, sobre todo la indirecta, y no olviden la directa, que puede haber patrón mixto. La metahemalbúmina también iría con esto, lo que veíamos. La albúmina, cuando estas bajan, la albúmina entra a ayudar y por eso es que la puedo ver. Los libros no lo dicen, pero vean ese video por favor. Y estas ya las vimos, la elevación de estas dos enzimas por la destrucción de eritrocitos. Si veo leucocitosis, puede ser una falsa leucocitosis por la presencia de eritroblastos, pero a veces la leucocitosis puede ser real si esta anemia hemolítica autoinmune está asociada a infecciones. Recuerden que puede haber también microorganismos como la proteína V que se deposita en el eritrocito, y la proteína es del bicho y se forman aparentemente autoanticuerpos, pero se parece al mecanismo de la penicilina. Presencia de eritroblastos, porque ya vemos que se forman de manera intravascular en el vaso o en el hígado, en el espacio de Dis, o en la médula ósea, pero intravascular, cuando mi crisis es repetida o grave. Y las plaquetas pueden ir o no de la mano, pero lo que sí es directo es la reticulocitosis. Las plaquetas, pues recordar en este contexto el síndrome de Evans. Entonces tengan todo esto presente a la hora de evaluar cualquiera de estas enfermedades, 5 enfermedades que hemos visto. Les dejo la idea nada más, no me voy a meter en esto de la IgM caliente a 37 grados. O una IgM fría, pero que se acerca mucho a 37 grados, les va a dar problemas porque aún en órganos como el hígado, esta es una vena central, me puede producir fenómenos tipo Budd-Chiari porque como es pentamérica y actúa en caliente, en el hígado no se despega y me va a dar problemas por pegostear a los eritrocitos, sobre todo en los sinusoides hepáticos, o infartos en otros órganos o microinfartos. Todo depende de la temperatura, ¿no? Ya para el tratamiento no olviden la asociación de trombosis y obviamente infecciones. Al quitar el vaso hay que vacunar, pero el riesgo de trombosis ahí va a estar. De por sí el paciente con anemia hemolítica autoinmune ya tiene un riesgo de trombosis X, ya lo vimos. Pero si yo le quito el vaso, le duplico o le triplico ese riesgo. Por eso aquí está justificado tratamiento anticoagulante cuando hago esplenectomía. O si no, mejor, si es un anticuerpos fríos, pues no hay que quitarlo.
Y si no, hay que dar pues este fármaco fostamatinib, que es un inhibidor sobre todo de tirosina quinasa presente en las clonas del vaso. Aquí decíamos en fríos no me sirve porque aquí no se forman tantos esferocitos, a menos que por el C3b, pero no es tan importante. La hemólisis es predominantemente intravascular. Y finalmente, en tratamiento, ya no me voy a tardar, puesto que el tratamiento es similar en una parte a anticuerpos calientes. Revisen ese video. Y aquí, en vez de dar esteroides, me voy más con Rituxi. Otra cosa, antes de dar esteroides, ya sean calientes o fríos, decíamos que no hay que correr con ellos. Una, porque puede ser infeccioso, pero dos, si yo doy esteroides, modifico el cuadro clínico y ya no voy a encontrar la causa. Y el chiste de esto es encontrar la causa, porque de ahí depende que mi crisis se siga repitiendo o no. Entonces, antes de los esteroides, traten de llegar al diagnóstico, pidan todas las pruebas que hemos estado mencionando. Y los paraclínicos, para ya después enfocarnos a los esteroides, ya sean dosis altas, o si es una crisis grave, pues sí vamos a tener que combinar con rituximab. Pero si hablamos solo de anticuerpos fríos, únicamente lo que vamos a hacer es dar el rituximab, porque los esteroides ya vemos que no hay hemólisis por fagocitosis o extravascular. Lo que predomina es intravascular, y se trata de inhibir a las clonas que producen los anticuerpos fríos, ¿no? Por eso van a leer que es resistente a esteroides, ¿no? La enfermedad no es que sea resistente, es que el tratamiento, pues cualquier cosa que no sea para eso, pues va a ser aparentemente resistente. Entonces, rituximab es la primera línea en anticuerpos fríos, que quede claro, o en enfermedades graves, ya sea o en una anticuerpos mixtos, fríos y calientes, pues sí tengo que dar rituxi y esteroides, combinarlos, o ahí sí está justificado el rituximab, o en atípicas, ya decíamos, o en síndrome de Evans, dar el rituximab. En las dosis que ya decimos, aquí está. Ya para no tardarnos, revisen el video anterior, por favor. Y tengo otros fármacos de experimentación como estos que como apenas están, pues no los voy a mencionar, pero sí me interesan, que si ven a grandes rasgos son todos los del complemento. Y este de heparina de bajo peso molecular, pues cuando hacemos la esplenectomía, porque yo le estoy duplicando el riesgo a mi paciente. Así es que es importante diferenciar entre calientes y fríos, porque si yo me equivoco y resulta que era por fríos, y le quito el vaso, pues no le va a mejorar mucho al paciente quitarle el vaso. Al contrario, me va a dar complicaciones por infecciones y más riesgo de trombosis. Esto de las temperaturas, créanme que es importante, porque si yo hago una prueba cruzada en banco de sangre para ver la compatibilidad a grupo en un paciente con esto, y la prueba la hago a temperaturas más elevadas, pues a lo mejor me sale compatible, pero si esto lleva a la hora que yo hago la transfusión, que suele ser a menor grado de temperatura, se empiezan a aglutinar los eritrocitos y le produzco esta cianosis al paciente y lisis por complemento, hemólisis, pues, y esa transfusión, en vez de ayudar, va a ser contraproducente. Y no por fuerza del tratamiento. También recuerden que hay crisis muy leves y autolimitadas. Entonces, pues ahí solo vigilamos al paciente. Si no llegó a anemia, pues nada más estar pendiente, tratar de ver la causa, qué fue lo que le provocó, y listo. Perdón, sí está aquí transfusiones, pero revisen el video anterior. Y estos otros fármacos, por ejemplo el daratumumab, lo vamos a dar. Recuerden que es un inhibidor de CD38, o estas proteínas que tenemos alrededor de la membrana de la célula plasmática, del CD138. Algo así como rituximab va contra CD20 en los linfocitos, daratumumab va contra esta proteína, y por lo tanto eliminamos clonas, que son las que me están produciendo estos anticuerpos fríos. Entonces es más importante este tratamiento que los esteroides. O el bortezomib, aquí sí se ocupa, sobre todo en crisis moderadas a graves. Aquí vemos otra vez esta célula plasmática binucleada, como lo veíamos acá. Ya no les dije, estas son células plasmáticas, puede ser de un mieloma o de un
macroglobulinemia de Waldenström, y este es el aparato de Golgi, pero acá lo vemos en frotis de médula ósea, pero estas burbujas que ven aquí, decíamos que son los inmunoglobulinas a punto de secretarse. ¿Qué pasa si yo doy un inhibidor de proteasoma como el bortezomib? Pareciera contradictorio, pero si yo inhibo al proteasoma, recuerden que esta es la ubiquitina ligasa que le pega a estas bolitas que vemos aquí, las ubiquitinas en amarillo, para marcar a las proteínas a degradar. Pero una célula cualquiera que acumula proteínas entra de manera natural, vamos a decirlo simple, vía apoptosis y se destruye. Entonces, este es el chiste del bortezomib, inhibir el proteasoma para que la célula acumule más inmunoglobulinas y no las secrete, sino las acumule y se, vamos a decir, autodestruya la célula, para decirlo simple. Y finalmente los inhibidores, sobre todo los nuevos, del complemento. Ibrutinib no es como tal del complemento, este va dirigido sobre todo contra las anticuerpos IgM o IgGs frías. Es decir, ibrutinib es un inhibidor de Brut, como si se acuerdan de la tirosina quinasa de Bruton, esa que vimos, o que vimos en esta deficiencia de la BTK, pues va contra esa quinasa, esa tirosina quinasa, y evita pues que madure este linfocito y llegue a producir inmunoglobulinas. Pero el resto sí son contracomplementos, sobre todo estos son excelentes, estos dos inhibidores C1s y de C3b, ¿no? El sutimlimab y el pegcetacoplan, que son sobre todo en crisis agudas, o este eculizumab, sobre todo en una sola dosis, a veces es muy bueno. En niños a veces esto decíamos que de las paperas es autolimitado, pero la anemia puede llegar a ser importante. Entonces, el chiste de, en lugar de usar esteroides, inhibo el complemento para evitar más lisis y llegar a una anemia grave y evitar la transfusión en el niño simplemente por unas paperas que, como lo vuelvo a decir, es autolimitado el cuadro, pero a veces la hemólisis no es, digo, la enfermedad no va a quedar ahí para siempre, pero lo preocupante es que me da una crisis grave que me puede llevar a anemia grave y ahí sí tener que utilizar transfusiones. Entonces, estos nuevos fármacos, revísenlos. Aquí se los pongo más dirigidos para que vean ibrutinib contra IgM, contra cada porción del complemento, ¿no? Y se están probando algunos otros de la fase terminal del complemento, por eso es importante también que vean los videos del complemento. La protección térmica es importante, se trata de prevenir, así es que hay que evitar que el paciente, si ya lo conocemos, si es crónica su enfermedad, pues evitar que se exponga al frío, y si va a ir a un lugar frío, pues la termoprotección. Y con esto terminamos estas enfermedades. Pareciera que no vimos todas, pero vimos muy a detalle la de anticuerpos calientes. Acabamos de ver fríos, que incluye el de Donald Landsteiner, es decir, estos tres. Y si entendieron fríos y calientes, se entiende en la forma mixta. Y la de medicamentos, pues lo que dijimos, ¿no? Aunque hay una lista enorme, más de 150 medicamentos descritos, pero aquí hay que hacer la diferencia con los oxidantes y los defectos enzimáticos, ¿no? Para estar seguros que es una anemia hemolítica autoinmune por medicamentos. Entonces, estas enfermedades las vimos en 2 videos prácticamente, un poco largos obviamente, pero se trata pues de decir lo que no se dice en los libros y allá afuera. Entonces, por su atención, gracias.